En capítulos anteriores hemos visto cómo funciona un sensor, la profundidad de bits del mismo, el tamaño del sensor, la resolución del sensor, su factor de recorte, así como el ruido y la imagen del sensor. Es interesante ver estos capítulos para entender un poco más cuáles son las ventajas de los sensores full frame y cuáles son las ventajas de un sensor recortado. Si tuviéramos que hacer un cuadro de ventajas de un sensor full frame, podríamos enumerar las siguientes. Los sensores full frame captan mejor la luz, como ya hemos visto en capítulos anteriores. Es más fácil hacer un enfoque selectivo con una cámara con sensor full frame que con otra con sensor recortado APS-C. Para ello, aquí vemos un ejemplo. Hemos realizado una foto con una cámara con sensor full frame a 50 milímetros aproximadamente, tal y como vemos a la izquierda. También vemos otra toma en el mismo lugar con un sensor recortado y con su equivalencia final también a 50 milímetros, como vemos en la foto de la derecha. Para comprender lo que queremos decir con lo de la equivalencia, debe de ver el capítulo donde hablamos del valor FOV o campo de visión factor de recorte. Utilizando esa longitud focal de 50 milímetros y poniendo en este ejemplo un diafragma de 3.2, podemos observar que en la foto tomada con el sensor full frame se aprecia el fondo como más difuminado que si tomamos la misma foto con una cámara con sensor recortado con el equivalente de la longitud focal de 50 milímetros con el mismo diafragma de 3.2. Como vemos, a la misma apertura de diafragma y a la misma distancia focal, la profundidad de campo es más corta cuanto más grande es el sensor. Otro factor a tener en cuenta es que una cámara full frame normalmente tiene un rango dinámico de mayor amplitud. Esto lo veremos con más profundidad en próximos capítulos. Podemos ahora comentar que el rango dinámico es la capacidad de registrar en una misma fotografía más detalle tanto en las sombras como en las partes más iluminadas. Si miramos a las partes oscuras a la derecha de esta fotografía, vemos los negros algo empastados, como si faltaran más tonalidades, y en la parte de la izquierda, donde están las zonas de las nubes, como si también echásemos en falta algunas tonalidades. Por lo tanto, podemos decir que el rango dinámico es algo corto. Mientras que si esta misma toma la realizamos con una cámara con sensor full frame, podemos apreciar que el rango dinámico se expande, es decir, apreciamos más tonos en la parte de la derecha que antes no veíamos, así como por la parte de la izquierda, por la zona de las nubes, como vemos se aprecia un mejor rango dinámico. Otra ventaja del sensor full frame es que se puede obtener imágenes más limpias, es decir, con menos ruido a ISOs más altos. Es aquí donde muchos fotógrafos aprovechan estas cualidades para la práctica de la fotografía nocturna. Esto lo vimos en profundidad en el capítulo del ruido en el sensor, que quizás deberías de ver para aclarar mejor los conceptos. Pasamos a ver ahora las ventajas de un sensor recortado. Las cámaras con sensor recortado cuestan menos dinero que las cámaras full frame. Este tipo de cámaras pueden usar objetivos de formato EFS y de formato EF, por ejemplo, en modelos Canon, mientras que las cámaras full frame solo pueden usar los EF. Las cámaras con formato APS-C suelen ser más pequeñas y ligeras que las full frame. Las cámaras con sensor recortado suelen tener más velocidad de disparo en ráfaga y hay circunstancias en que prima más la velocidad que la resolución. Las cámaras con sensor recortado APS-H o APS-C, por su factor de multiplicación valor FOV, tal como vimos en el capítulo 6, FOV o campo de visión factor de recorte, se usan mucho en fotografía de deporte, fotografía de aves, ya que aprovechan mejor los objetivos teles.